La ingeniería aeroespacial es una rama técnico-científica especializada en el diseño, desarrollo tecnológico, investigación, optimización, operación, análisis, modificación y construcción de una serie de sistemas y dispositivos mecánicos, eléctricos, electrónicos, neumáticos, hidráulicos, térmicos, de control, de comunicación, entre otros, que tienen como objetivo trabajar en conjunto para llevar a cabo misiones específicas en materia aeronáutica y espacial. El estudio de la ingeniería aeroespacial envuelve técnicas y habilidades bien determinadas con base en las diferentes ingenierías, ciencias aplicadas y básicas para producir tecnología en materia satelital, cohetes portadores, aeronaves de ala fija y rotativa, motores, estaciones espaciales, nuevos materiales, aparatos de exploración espacial, telescopios, complejos terrestres, hábitats, operaciones, etc. Los satélites artificiales son aparatos cósmicos diseñados para cumplir una misión espacial orbitando alrededor de un cuerpo de mayor masa dentro o fuera del campo gravitatorio terrestre. Los satélites artificiales cada vez son más sofisticados, ya que se diseñan para que los materiales que los integran tengan un peso mínimo y un volumen pequeño. Asimismo, la electroalimentación que emplea un satélite artificial deberá ser en una cantidad muy pequeña. En otras palabras, deberá tener un máximo desempeño con la mínima masa y gasto térmico. El costo tiene que ser el menor posible y debe ser confiable con un alto nivel de automatización. Se hablará acerca del tipo de órbitas que se emplean para posicionar a los satélites artificiales. Asimismo, se estará hablando de las características de los sistemas satelitales, en específico en el sistema de regulación térmica. En la segunda parte se abordará únicamente la elección del cohete portador para llevar a cabo una misión espacial. Los satélites artificiales se clasifican de acuerdo a su masa. Tenemos a los grandes, que son mayores a 1500 kilogramos, los pequeños de 500 a 1000 kilogramos, los minisatélites de 100 a 500 kilogramos, los microsatélites de 10 a 100 kilogramos, los nanosatélites de 1 a 10 kilogramos, los picosatélites de 0.1 a 1 kilogramo y los femtosatélites menores a 0.1 kilogramos. Verifiquemos las características de las órbitas en que se posicionan a los satélites artificiales. La órbita terrestre baja, por sus siglas en inglés LEO, Low Earth Orbit, con una altitud de 200 hasta 2000 kilómetros, se dividen en polares y no polares, dependiendo de su inclinación. Las órbitas polares poseen un rango de inclinación desde 97 grados hasta 110 grados aproximadamente. En las órbitas LEO se encuentran posicionados aparatos cósmicos como las estaciones espaciales habitadas, satélites artificiales para fines de teledetección, estudios científicos y tecnológicos, observación y defensa. En este tipo de órbitas también se puede mencionar a las órbitas polares sincrónicas o síncrona al Sol, con el objetivo de que el aparato cósmico pase por una región terrestre a la misma hora todos los días. Debido a ello se emplean satélites síncronos solares para el reconocimiento terrestre y fines meteorológicos. La órbita terrestre media, por sus siglas en inglés MEO, Medium Earth Orbit, posee una inclinación entre 2000 kilómetros y 36.000 kilómetros sin considerar ninguna operación en donde se encuentran localizados los cinturones de Van Allen. En las órbitas MEO se encuentran posicionados aparatos cósmicos de observación, defensa, navegación, posicionamiento como el GPS, el GLONASS, Galileo, etc. Estos últimos se encuentran a una altitud de 20.000 kilómetros con rangos de inclinación desde 63 grados hasta 65 grados. En este tipo de órbita se encuentra una muy peculiar propuesta por la URSS, llamada órbita Molniya, con características de alta inclinación de 63.4 grados, una excentricidad de 0.74 y un periodo orbital de 12 horas, generando grandes periodos de tiempo de observación y comunicación en las zonas polares. La órbita geoestacionaria, GEO, por sus siglas en inglés, Geostationary Orbit, posee una inclinación desde 5 hasta 7 grados a una distancia de 36.000 kilómetros desde la Tierra.
Esta órbita se emplea mucho para telecomunicaciones, sistemas de retransmisión, información de defensa y reconocimiento. Este tipo de órbita permite colocar al aparato cósmico en un punto fijo a la Tierra, ya que posee un periodo orbital de 24 horas. La órbita terrestre alta, GEO, por sus siglas en inglés, High Earth Orbit, se ubica a una altitud mayor a los 36.000 kilómetros. Es utilizada para sistemas de comunicación y control de misiles balísticos. Asimismo, diversos aparatos cósmicos que se emplean para estudios astronómicos y geofísicos trabajan en esta órbita circular, con una altura de apogeo de 200.000 kilómetros y una inclinación desde 0 hasta 65 grados. La órbita de transferencia se usa como trayectoria de vuelo hacia cuerpos celestes o cambios de órbita. Se emplean para llegar a distintos planetas y puntos determinados del sistema solar. También pueden ser para descenso a cualquier planeta o asteroide y reingreso a la Tierra. Para el diseño de un satélite artificial se deberá tener en cuenta el objetivo para el cual fue puesto en órbita, considerando la vida útil y el costo del mismo. El análisis de viabilidad determina la posibilidad de cumplir con las metas establecidas para la optimización de recursos, operación y funcionamiento de la misión. El diseño de los sistemas satelitales deberá estar validado a través de pruebas certificadoras. Con esto se asegura la integridad de la estructura y la funcionalidad de la aparatura de los sistemas. Los sistemas con los que cuenta un satélite artificial son el sistema de regulación térmica, el sistema de control y estabilización, el sistema de propulsión, por supuesto la estructura y materiales, el sistema de telecomunicación y el sistema de electroalimentación. Asimismo es apoyado por la infraestructura física y los sistemas energéticos de apoyo. Para esta presentación únicamente se hablará del sistema de regulación térmica. El sistema de regulación térmica tiene como objetivo proteger a la aparatura del satélite artificial de cargas térmicas, así como mantener una temperatura de trabajo a la carga útil del aparato cósmico. Este sistema protege a todos los demás sistemas. Este es el único sistema que se encuentra en funcionamiento en todo momento y se puede dividir en dos clases: sistema de regulación térmica pasivo y sistema de regulación térmica activo. El sistema de regulación térmica pasivo es aquel que se conforma con elementos estáticos y por medio de la geometría, recubrimientos, tipo de materiales y posicionamiento se regula la temperatura de la carga útil y de los diversos dispositivos eléctricos y electrónicos. El sistema de regulación térmica activo es aquel que se conforma por medio de elementos dinámicos como turbinas, radiadores, ventiladores e intercambiadores de calor. Se utiliza un fluido de trabajo, el cual se encuentra en un ambiente sellado y presurizado. Un ejemplo del funcionamiento de este tipo de sistema es por medio de intercambiadores de calor de forma cilíndrica, en donde se hace circular un fluido refrigerando a la estructura o paredes del satélite artificial. El sistema de regulación térmica activo cuenta con sensores de temperatura y la computadora de a bordo o de vuelo activa el sistema de refrigeración dinámica. La aparatura del satélite artificial funciona eficientemente desde menos 15 grados centígrados hasta 50 grados centígrados. Sin embargo, los acumuladores del sistema de electroalimentación funcionan desde 0 grados centígrados. Algunos sensores deben ser refrigerados. Es por ello que el sistema de regulación térmica debe ser capaz de satisfacer las demandas que requiere el satélite para su protección. Antes de escribir la ecuación de balance térmico, es necesario estudiar a todas las cargas térmicas que ingresan y que salen del satélite artificial, y a las cuales está expuesto el aparato cósmico. Primeramente se tiene la carga térmica desde el Sol hacia el satélite. Después la carga térmica del Sol reflejada por el planeta. Posteriormente la carga térmica emitida por el mismo planeta. Después la carga térmica por fricción aerodinámica, la carga térmica interna y la carga térmica por radiación que emite el aparato cósmico hacia el exterior. Una vez que se conoce el posicionamiento del satélite, se procede a calcular la carga térmica del Sol hacia el mismo. La potencia que radia el Sol tiene un valor de 3.8 por 10 a la 26 watts. Y conforme la radiación del Sol se vaya alejando, su valor es inversamente proporcional a la distancia que separa cualquier objeto radiado por el mismo, de tal forma que se puede encontrar por medio de la ecuación que se muestra la magnitud de la radiación del Sol
hacia cualquier objeto. La distancia de separación entre el Sol y la Tierra es de una unidad astronómica. Es igual a 1.4 por 10 a la 11 metros. De tal forma que la carga térmica por unidad de superficie que llega a la Tierra es de 1371 watts sobre metro cuadrado. El valor promedio de la carga térmica por unidad de superficie del Sol hacia la Tierra toma valores desde 1300 hasta 1400 watts sobre metro cuadrado. En muchas bibliografías se emplea el extremo superior de 1400 watts sobre metro cuadrado. Otra forma de calcular la carga térmica del Sol hacia cualquier objeto es por medio de la ecuación que se muestra, en la cual Q0 es igual a 1400 watts sobre metro cuadrado dividido entre la distancia de separación entre el Sol y cualquier objeto al cuadrado. Esa distancia debe estar medida en unidades astronómicas. Lo anterior conlleva que los satélites que orbitan alrededor de la Tierra se encuentren a una distancia de una unidad astronómica con respecto al Sol, de tal manera que la carga térmica que llega a la Tierra es la misma carga térmica por unidad de superficie que incide en el satélite artificial. Otra forma de calcular la carga térmica del Sol hacia cualquier objeto es como se muestra en esta ecuación. Está en función de la constante de Stefan Boltzmann, la temperatura de la cresta del Sol a la cuarta, por el cuadrado de la relación de radios del Sol y la distancia entre el Sol y cualquier objeto medida en metros. El resultado es prácticamente el mismo que el que se empleó en las ecuaciones anteriores. La ecuación que nos interesa es la energía térmica que incide en el propio satélite artificial proveniente del Sol. Q mayúscula subíndice Sol, que es igual a la carga térmica calculada en la ecuación anterior por la superficie en que incide el Sol hacia el satélite por el coeficiente de absortividad de los materiales, que abarca rangos de valores desde 0.001 hasta 1. Con base en la teoría de intercambio de calor por radiación, si se cuenta con una superficie sometida a una carga térmica externa, E subíndice T, dependiendo de las características del material y la composición del mismo, parte de la energía será absorbida, E subíndice ABS. Otro porcentaje de la energía será reflejada, E subíndice OTR. Y otra parte penetra y la dejará pasar a través del mismo, E subíndice PRO, tal como se muestra en esta figura. Entonces se puede realizar un balance de energía como se visualiza en esta diapositiva, obteniendo que el coeficiente de absortividad es la capacidad que tiene un cuerpo para absorber el calor y, dependiendo del número, es la cantidad que absorbe. Ahora procederemos a la carga térmica del Sol reflejada por el mismo planeta. Primeramente debemos entender el concepto de albedo. El albedo es el porcentaje de radiación solar que es reflejado desde la superficie o desde la atmósfera de un planeta. Esa radiación puede impactar directamente en la estructura del satélite artificial y es por ello que se debe contemplar en el balance térmico. La tabla muestra el rango de albedo de diferentes planetas del sistema solar y de la luna terrestre. El albedo se calcula empleando la ecuación que se puede visualizar en esta diapositiva, en donde E subíndice REF es la carga térmica por reflexión medida en watts y R subíndice P es el radio del planeta. Se considera que el calor de reflexión radia energía como si fuera el área de una semiesfera. Con ayuda de la ecuación última se puede calcular a la formulación matemática que identifica el calor de reflexión por unidad del planeta en la superficie del mismo. Q subíndice REFP va a ser igual al albedo terrestre por el calor que radia el Sol por unidad de superficie entre 2. Como se puede visualizar en la figura, el satélite artificial se encuentra a una altitud H mayúscula. El ángulo φ es el ángulo que mide el posicionamiento del satélite con respecto a un eje de referencia de la Tierra. Y el ángulo beta es el ángulo de reflexión de la energía que radia el Sol hacia el satélite.
de tal manera que la carga térmica del Sol reflejada por el planeta se puede calcular como se muestra en esta diapositiva, para ángulos φ menores o iguales a 70 grados. B subíndice 0 es la corrección por altura de la órbita y está en función del radio del planeta y la altura de la órbita. Para ángulos φ mayores a 70 grados se emplea la ecuación que se muestra en un inicio, Q subíndice REF. Con lo anterior se puede calcular al ángulo de reflexión por espejo beta empleando un sencillo método numérico. Cabe advertir al lector que para alturas menores a 500 kilómetros y ángulos φ mayores o iguales a 80 grados, asimismo alturas mayores a 1000 kilómetros y ángulos φ mayores o iguales a 120 grados, la ecuación anterior en donde se encontraba el ángulo de reflexión de espejo no va a converger, de tal manera que se tiene que calcular como se muestra en esta diapositiva, la segunda ecuación, que es igualada a 0, con ella se puede calcular a beta. La ecuación que nos interesa calcular de la carga térmica del Sol reflejada por el planeta se muestra a continuación. Q mayúscula subíndice REF va a ser igual a Q subíndice REF que se calculó anteriormente por la superficie del satélite artificial en la que incide esta energía por el coeficiente de absortividad de los materiales. En aquellas ocasiones en que la convergencia del ángulo beta no se llega a dar cuando se trabaja con ángulos φ mayores o iguales a 80 grados y a alturas menores a 500 kilómetros, se puede emplear la ecuación que se muestra en esta diapositiva como una aproximación muy precisa para su cálculo. La siguiente carga térmica a estudiar es la carga térmica emitida por el planeta. Se sabe que la temperatura de los planetas no es igual a 0. Es por ello que estos radian cargas térmicas. La Tierra, al poseer baja temperatura, radia baja cantidad de calor en el rango del infrarrojo. Parte de la energía solar que incide sobre el planeta es rechazada y otra parte es absorbida. La energía térmica emitida por los planetas E subíndice PL, que se muestra en la ecuación de la diapositiva, posee un parámetro en común con respecto a la carga térmica del Sol reflejada por los planetas. Es el albedo y la corrección por la altura de la órbita. Tomando en cuenta que la superficie del planeta que emite energía adquiere la forma de una esfera, 4pi por r al cuadrado, se puede obtener a la ecuación que se muestra a continuación. Q subíndice PLP. De tal manera que la ecuación que calcula el calor emitido por unidad de área del planeta que se dirige hacia el satélite artificial se visualiza en la parte de abajo de la diapositiva. Con lo anterior se calcula a la carga térmica emitida por el planeta que recibe el satélite artificial. Q mayúscula subíndice REF, como se muestra en la ecuación de la diapositiva, que es igual al calor transferido del planeta por el coeficiente de absortividad de los materiales por la superficie del satélite artificial perpendicular en donde incide la radiación por el planeta. El flujo de calor por fricción aerodinámica tiene efecto significativo hasta una altura de 400 kilómetros. Después de esa magnitud se puede considerar como nulo. La ecuación que se muestra se emplea para el cálculo de la carga térmica por fricción de la atmósfera, en donde el segundo término, NEA, toma en cuenta el fenómeno de recombinación. El porcentaje de la cantidad de energía cinética que logra convertirse en energía térmica por la densidad atmosférica por la velocidad del aparato cósmico al cuadrado entre 2 se puede calcular para diferentes altitudes a una velocidad promedio normal de 7.9 km por segundo, en su máxima magnitud cuando el flujo incide de forma perpendicular hacia el aparato cósmico, como se visualiza en la tabla dependiente de la altura. La siguiente carga térmica a calcular es la carga térmica interna. Como se muestra en la ecuación, la carga térmica interna es igual al calor que desprende la aparatura del satélite artificial, Q mayúscula subíndice AP, que se puede calcular como la sumatoria
del calor desprendido de la aparatura por el coeficiente de trabajo en tiempo simultáneo, K subíndice 1. En caso de que el aparato cósmico estuviera tripulado, habría que tomar en cuenta el calor que desprenden los tripulantes. Pero este no es el caso para un satélite artificial. La carga térmica por radiación hacia el espacio desde el satélite artificial se calcula con ayuda de la ley de Stefan Boltzmann, la cual maneja una constante de radiación sigma y el coeficiente de emisividad térmica epsilon, el cual representa el porcentaje que tiene el cuerpo para emitir radiación que depende de los materiales de construcción. Epsilon abarca rangos de magnitudes de 0 hasta 1. Si epsilon tiende a 0, a la masa del material se le denomina cuerpo blanco, y si epsilon tiende a 1, a la masa del material se le denomina como cuerpo negro. De tal manera que de forma real nunca se va a obtener un valor absoluto de 0 o de 1. Con ello, la carga térmica por radiación se puede calcular como se muestra en esa ecuación, en donde la temperatura es la temperatura promedio del aparato cósmico. De forma ideal, la absortividad debe ser baja y la emisividad debe ser muy alta. Existen dos tipos de balances térmicos, uno estacionario y el otro transitorio. El balance térmico estacionario es el que se muestra en esta diapositiva, en donde se suman todas las energías de entrada y las energías de salida y se igualan a 0. De tal manera que se puede llegar a una ecuación que calcule la temperatura promedio del aparato cósmico. Cabe destacar que si el satélite artificial supera una altura de 200 kilómetros, en muchos de los cálculos la carga por calentamiento aerodinámico no se considera. La ecuación que calcula la temperatura promedio del satélite artificial se puede visualizar al final de la diapositiva. En la parte derecha superior de la diapositiva se puede visualizar al satélite Sputnik. En ruso, Sputnik significa satélite. La superficie de este satélite es circular, de tal forma que se puede calcular como pi por radio al cuadrado, y la superficie por radiación es una superficie de una esfera, 4pi por radio al cuadrado, simplificando los cálculos. Un proceso transitorio es aquel en que sus propiedades y la transferencia de energía depende o varía directamente del tiempo. Por ello, la ecuación que se muestra en esta diapositiva se iguala a un término no estacionario como se muestra. Ese término es dependiente de la masa del aparato cósmico por la capacidad calorífica por el gradiente de la temperatura con respecto al tiempo. Los incrementos del tiempo dependen de la mecánica orbital del satélite artificial, es decir, de la órbita en que esté posicionado. Se deben hacer los cálculos correspondientes para el tiempo en que se encuentre el aparato cósmico en la zona oscura y en la zona de penumbra. La ecuación anterior se puede escribir para su resolución algebraica como se muestra en esta diapositiva. Generalmente se emplean métodos numéricos para su resolución al llevar a cabo el despiece de los elementos que conforman al satélite artificial. M subíndice 1 es la temperatura máxima y la mínima en régimen estacionario. Llevando a cabo la solución se encuentra la ecuación tomando en cuenta a la constante de integración, que se calcula como se visualiza en la parte inferior derecha de la diapositiva. Otra forma de llevar a cabo el estudio en régimen no estacionario es tomando en cuenta los factores de forma o de vista de cada superficie que refleja calor, tanto en el aparato cósmico como en la Tierra. Sin embargo, con el ángulo de reflexión por espejo se toma en cuenta los factores de forma y de vista. Como se mencionó anteriormente, el sistema de regulación térmica pasivo es aquel que se conforma con elementos estáticos y por medio de la geometría, recubrimientos, tipos de materiales y posicionamiento regula la temperatura del satélite artificial y de los diversos dispositivos eléctricos y electrónicos. Un ejemplo de un sistema pasivo de termorregulación es aquel con doble cubierta, externa e interna. La cubierta externa es un módulo no hermético que no mantiene alguna clase de presión dentro y que está al vacío. Este módulo recibe la corriente de calor proveniente del medio externo. Aquí van sujetas las celdas solares y se une al módulo interno con barras de baja transmisión de calor por conducción. El módulo interno se compone de ranuras, las cuales son móviles, y de aislante térmico en la parte de unión con las barras.
El sistema de regulación térmica pasivo es altamente confiable y de bajo costo. Asimismo, su simplicidad en su diseño hace que se utilice implícitamente en los cálculos de la regulación térmica en la estructura y carga útil. Sin embargo, tiene una baja capacidad de desechar el calor en caso de una sobrecarga calorífica. Para llevar a cabo la adaptación del sistema de termorregulación pasivo, se debe contemplar a la altura, al tipo de órbita, a los requisitos de condiciones térmicas en ese tipo de órbita, al tipo de transferencia de calor, a la generación interna de calor, al sistema de colocación del satélite y programa de orientación y costo de los materiales. Cabe destacar que en el espacio solo existen dos tipos de transferencia de calor, que es la conducción y la radiación. El sistema de termorregulación activa consta de elementos que hacen circular a un fluido de trabajo con el fin de refrigerar a la carga útil y a la estructura del satélite artificial. Este fluido de trabajo se encuentra presurizado y comúnmente se utiliza hidrógeno, nitrógeno, helio y en algunos casos aire. El sistema activo debe ser activado en el momento en que se necesite y así no gastar energía eléctrica del sistema de electroalimentación. Para ello se emplean sensores de temperatura dentro del aparato cósmico. Cuando estos últimos miden una temperatura programada en la computadora, esta última lo detecta y envía una señal al sistema de termorregulación activa. Como dato histórico, el Sputnik activaba al sistema alrededor de la magnitud de 37 grados dentro de la estructura esférica. Cuando se emplea un fluido refrigerante, la transferencia de calor se mide de acuerdo a la ecuación de enfriamiento de Newton, y debido a que el tipo de convección es forzada, se puede obtener el coeficiente de convección de acuerdo a la ecuación que se muestra en la diapositiva. Para obtener las magnitudes de cada uno de los coeficientes mostrados aquí, se emplean números adimensionales, como el número de Stanton, el número de Reynolds, el número de Nusselt y el número de Prandtl. En un intercambiador de calor, se puede calcular la magnitud de la superficie que enfriará el radiador. S subíndice RADI. Es decir, el calor que se radia de una superficie del satélite artificial y se calcula por medio de la ecuación de Stefan Boltzmann, con una corrección por temperaturas de entrada y salida, tal y como se muestra en estas ecuaciones. Ahora restaría el estudio de los demás sistemas satelitales, como es el de control y estabilización, el de propulsión, por supuesto el de estructuras y materiales, telecomunicaciones, electroalimentación y el de la infraestructura de apoyo en tierra. Para los detalles al respecto de cada uno de los sistemas, consulte las referencias al final de la presentación. Para concluir, nada más vamos a nombrar a las pruebas que deberá estar sometida a una estructura satelital. El satélite debe estar validado por una serie de pruebas que se mencionan en el siguiente listado, para poder ser enviado al espacio exterior. Muchas de estas pruebas deben ser de carácter obligatorio, de carácter requerido y otras de carácter opcional. Les dejo las referencias bibliográficas del lado izquierdo y las referencias de algunas imágenes que se utilizaron para esta presentación. Gracias. Gracias. Thank you. Spasiba. Arigato gozaimasu. Merci.